Estos son aquellas leyes que obviamente hay pasión política, de eso se trata, pero también hay responsabilidad hacia la ciudadanía. Y en esto quiero hacer una primera aclaración y moción al respecto. Queremos, señor presidente, que el dictamen que surja de esta comisión, de este plenario, esté a disposición hasta mañana a las 10 de la mañana para la firma de los diferentes integrantes, a los fines de revisar. No nos olvidemos que estas son quizás las pocas leyes que nuestra Constitución Nacional establece en el artículo 77, que tiene una mayoría especial. Y por lo tanto, estamos muy interesados, todos los bloques, de que el texto que salga de este dictamen, si bien que va a poder ser corregido hasta último momento en el recinto, como ha sido el estilo saludable de este Parlamento, entendemos que tiene que tener una revisión. Amén de que seguimos haciendo propuestas y estamos haciendo planteo, y veo por ahí que los secretarios de la comisión están pasando para firmar el dictamen. Creo que no debemos hacer esas correcciones y que salga el mejor dictamen posible. Por esto de las mayorías, señor presidente, no hay ninguna fuerza política hoy que pueda imponer una mayoría, y menos en esta temática tan sensible a los partidos políticos, tan sensible al poder y tan sensible obviamente a la soberanía popular. Entonces, en ese sentido es que hago esa propuesta y esa moción. Yendo sintéticamente al desarrollo, sí, efectivamente se ha mejorado y mucho el dictamen que vino, o mejor dicho, el proyecto que vino del Ejecutivo. En eso el Interbloque UNA ha tenido una participación activa y hemos hecho una serie de propuestas, las cuales han sido acogidas y que entendemos que eran de suma necesidad, pero también queremos hoy y en esta oportunidad expresar algunas cuestiones. Primero, conceptuales. Estamos a favor del sistema de votación que queremos implementar. Entendemos que es un avance, por eso que también el compromiso fue de nuestro interbloque de avanzar en 100% para el año 2017. Entendemos también de que este sistema es transparente, para lo cual hemos trabajado mucho en el esquema de auditoría. Insistíamos con la auditoría concomitante, o sea, la del día de la elección, que se ha incorporado, que tiene un desarrollo y que entendemos que le va a dar seguridad, certeza a la población. No coincido con algunos de los diputados preopinantes de que esta auditoría en nada puede reflejar la validez del sistema. Debemos señalar de que hay dos auditorías fundamentales para la validez del sistema. La previa, la que hace la Cámara Electoral cuando elige ese sistema, y la posterior, que es después del escrutinio, antes del escrutinio definitivo, en donde allí sí se revisa en definitiva la validez. Esta concomitante permite en tiempo real y antes que termine la elección, o sea, antes de las 18 horas, a la Cámara Electoral Nacional contar con informes de las juntas electorales nacionales de cómo se ha desarrollado el control en auditorías de las máquinas que efectivamente, o los dispositivos de votación que efectivamente se han utilizado en la elección. O sea que entendemos de que es un avance importante y sirve para transparentar. Eso, un aspecto conceptual. El otro aspecto conceptual, brevemente, porque se ha dicho mucho y seguro que vamos a seguir hablando, el tema de la paridad de género. No es una acción de discriminación positiva, es conocer la realidad. Y la realidad es que hombre y mujer conviven en muchos ámbitos. ¿Y por qué no también en la política? ¿Y por qué no dar la posibilidad? ¿Por qué no reconocer esa realidad? Por eso yo no hablo de privilegio, sino que hablo de equiparación con la realidad de la República Argentina cuando hablamos de paridad de género. Otro aspecto a señalar, y ahí sí vamos a las cosas que quedaron y que entendemos que deben incorporarse
y que lamentablemente no tuvieron todavía su contemplación en el texto del dictamen que nos acercaron esta mañana, está referente a el problema que nos planteamos de un comienzo y que se lo planteamos a los ministros cuando vinieron a presentar el proyecto sobre el famoso plan de contingencia. ¿Qué pasaba? Preguntábamos nosotros si las máquinas no funcionaban el día de la elección. ¿Cuál era el plan B? Como muchas veces se señaló aquí. Y en el proyecto, debo decir, señor presidente, que quedó difuso eso. ¿Por qué? Porque se incorporó en el artículo 66 bis un inciso C que establece como facultad de la Cámara Nacional Electoral establecer el procedimiento a seguirse en caso de presentarse inconvenientes en los dispositivos de votación. Y solo se resuelve, que es aporte nuestro también, de que se convoque una nueva elección en forma inmediata. Pero tenemos que prever qué sucede el día de la elección para ver cuál es la solución. Y nosotros lo que estamos proponiendo es el que la Cámara Electoral Nacional debe establecer el procedimiento de contingencia, o sea, decir concretamente cómo se debe actuar, aplicable en el caso de que efectivamente exista un inconveniente de los dispositivos de votación. Y decimos acá cuál es el camino a seguir, previendo, disculpe señor presidente, pero la gente del Frente para la Victoria parece que está muy exaltada y no me deja terminar de hablar. Yo soy muy respetuoso de lo que ustedes dicen siempre y admiro mucho a sus integrantes. Les pedimos silencio, por favor, a los diputados. Decía entonces, señor presidente, que la propuesta nuestra es que la Cámara Electoral Nacional prevea como contingencia un mayor número de dispositivos de votación. O sea, que si necesitamos 100.000 dispositivos de votación, que es lo que se calcula aproximadamente, la Cámara Electoral Nacional podrá disponer de un porcentaje mayor, el 10, el 20, el 30, para que sea distribuido ante las juntas electorales nacionales en todo el país, para que cuando se produzca una situación, un incidente de la magnitud que necesite reemplazar los dispositivos, cuenten con ello para resolverlo. Creemos que tenemos que darle un camino y tenemos que darle una guía que no está prevista en forma expresa en la ley. Otro aspecto también que deseamos recalcar y que lo hemos puntualizado a través de proyectos que el Frente ha presentado es el famoso tema del debate presidencial. Entendemos que la cuestión de los debates presidenciales tienen que ser obligatorios, se tienen que prever sanciones para aquellos candidatos que no participan en los debates obligatorios, la silla vacía no alcanza, y entendemos que tiene que estar en esta ley, porque justamente hace el proceso electoral. Y si es el elemento fundamental para que la población conozca cuáles son las opciones y oportunidades que tiene de elegir entre los candidatos que se presenten y saber cuáles son sus ideas, los debates presidenciales cumplen un rol fundamental. Otro aspecto que también nosotros queremos señalar es lo referente a el presupuesto que se le asigna a la Cámara Electoral Nacional. No estamos en desacuerdo, creemos que está bien y de hecho hemos insistido que sea el Poder Judicial el que comande todo un proceso electoral. Somos conceptualmente conscientes de que eso es lo que da mayor transparencia al proceso electoral, pero entendemos que para financiar el funcionamiento de la Cámara Electoral Nacional no se debe acudir al fondo permanente de los partidos políticos. Y vemos que sí, efectivamente, en el dictamen se señala como uno de los importes para financiar las actividades de la Cámara Electoral Nacional sea el 10% del fondo permanente para los partidos políticos. Entonces, en ese aspecto entendemos de que no, que tiene que salir de rentas generales o buscarse otro tipo de partida, pero no ya restarle esos fondos que ya demasiado cuesta a los partidos políticos poder acceder a los mismos y sobre todo cumplir luego con los requisitos de rendición de cuentas que son excesivamente, y quiero recalcarlo, excesivamente rigurosos los auditores que nos controlan a los partidos políticos para que encima tengamos que resignar parte del mismo. Consideramos también
importante señalar, y aquí se dijo, el tema de la prohibición o incompatibilidad de las candidaturas simultáneas a los cargos nacionales, provinciales y municipales en el caso de que exista la voluntad de una provincia de elegir simultáneamente a sus autoridades con la elección nacional. Entendemos efectivamente que es inconstitucional. El artículo 122 de la Constitución Nacional es clara al señalar de que las provincias eligen a sus autoridades, se dan sus instituciones, eligen sus gobernadores, legisladores, sus funcionarios, y acá viene la parte más importante, sin intervención del gobierno federal. Aquí habría una intervención del gobierno federal al establecer sutilmente que aquel que quiera simultáneamente elegir a sus autoridades con la elección nacional no puede permitirse que se presente candidato, por ejemplo, a gobernador y a diputado nacional simultáneamente. Esa incompatibilidad de arriba hacia abajo, vertical, es inconstitucional. De abajo hacia arriba es constitucional porque, en definitiva, el artículo 122 le da esa potestad a las provincias de establecer ese mecanismo. Por eso hacemos ese planteo, entendemos que habría que corregir ese aspecto, modificarlo y, en definitiva, entendemos de que no se tiene que poner nada al respecto. Otro aspecto que es interesante señalar, señor presidente, que el dictamen que se nos puso a disposición incorpora algo que nosotros venimos señalando, de que el escrutinio provisorio, la recepción de los datos y la comunicación y la difusión de los datos de ese escrutinio provisorio esté en manos del Poder Judicial. Específicamente se avanzó mucho, se dejó ese viejo, tradicional y arcaico sistema de que sea un director nacional electoral, que a veces responde, según la circunstancia, al poder o gobierno de turno, algo anómalo en el derecho electoral latinoamericano, porque si vamos a los otros países, tanto Perú como Brasil, como mismo Chile, son las autoridades electorales, judiciales, las que dan a conocer los resultados. En un tiempo concreto se establece y con eso se evita las chicanas, las incertidumbres de la población de saber cómo va el conteo de la votación, y entendemos que es un paso positivo que sea la Cámara Electoral Nacional, como lo señalamos, como lo señala el despacho. Pero creemos que no es suficiente. Nosotros entendemos de que deben ser las juntas electorales nacionales las que deben llevar adelante ese proceso en cada una de las provincias, especialmente cuando las elecciones son netamente de corte legislativo, como es la que va a suceder el año que viene. En eso son las provincias, el pueblo de las provincias las que quieren conocer cuáles van a ser los diputados y los senadores que lo van a representar. Por lo tanto, entendemos que en los años en donde se eligen cargos legislativos y que no haya elección presidencial, quien lleve adelante toda esta tarea sean las juntas electorales nacionales de cada uno de los distritos de la República Argentina y no la Cámara Electoral Nacional. Y que sí sea la Cámara Electoral Nacional en los años en donde efectivamente haya elección presidencial. Esa es la propuesta que nosotros estamos haciendo concretamente de modificar y agregar en lo que señalamos. Un avance muy importante, y creemos que es una incorporación acertada en el dictamen, es la creación de la comisión bicameral. Una comisión bicameral que no va a ser una comisión de seguimiento de la elección, porque no corresponde, sino de seguimiento de la implementación del sistema de votación que estamos por incorporar, para agregarle mayor transparencia y mayor participación de todos los actores, no solo de la sociedad, no solo del mundo académico, sino también del mundo político y del mundo de la representación política que tiene legítimamente este Congreso. La creación de esta comisión bicameral va a permitir también tener la posibilidad de hacer todas las correcciones que sean necesarios para mejorar el sistema de votación que estamos implementando. Y finalmente, para aventar algún tipo de, o alejar algún tipo de duda relacionada al sistema de votación que estamos por implementar, si la Cámara así lo resuelve y el Senado también, los brasileros, que son un poco los pioneros del sistema de un voto electrónico más profundo que el que tenemos nosotros, porque lo que tenemos nosotros es una cuestión, diríamos, hasta mixta, es usar
los sistemas tecnológicos en un sistema de votación. El sistema de votación brasilero es verdaderamente electrónico en toda su dimensión. Ellos siempre hablan de que la votación electrónica o el voto electrónico no es un misterio, pero sí el voto es secreto. Y creemos que ese tiene que ser también el parámetro que tenemos que tener en cuenta, en donde la capacitación de la ciudadanía, la capacitación de los funcionarios, el hecho de haber incorporado el delegado electoral como un nexo entre la justicia y las autoridades de votación, que nosotros hemos incorporado todas las atribuciones, los deberes y las obligaciones en forma expresa en la ley para que sepamos verdaderamente cuál es el rol que van a cumplir, es una forma de que vamos a ir hacia un camino de un sistema más transparente, más seguro y que obviamente que cuando la gente sepa de qué se trata va a poder también manejar ese aspecto. Una cuestión final, señor presidente, porque mucho se habló del Tribunal Constitucional alemán en todas las reuniones que hemos tenido aquí. El Tribunal Constitucional alemán no dijo en ningún momento de que el voto electrónico había sido utilizado para cometer un fraude. El Tribunal Constitucional alemán solo hizo una interpretación constitucional y dijo de que su cláusula de la ley de Bonn, o sea, la Constitución Federal Alemana, que hoy es de la Constitución de la Alemania Unida, establece un sistema de votación directa y personal y que el voto electrónico podía ser una intermediación en ese aspecto, pero no pudo descubrir ni determinó la nulidad de ninguna elección, ni tampoco determinó de que había sido manipulada la voluntad de los alemanes en la votación en la cual se puso en consideración. Por lo tanto, eso es importante y le pido al señor presidente que quizá desde la comisión sería interesante que se pueda distribuir a todos los bloques ese fallo, si quiere yo lo pongo a disposición, para que realmente sepamos, porque por ahí se usa muletilla, por ahí se lee de lo que se lee y por ahí se lee bibliografía en donde se usa el fallo del Tribunal Constitucional alemán con un sentido que no es el sentido que tiene verdaderamente. Gracias, señor presidente.